los participantes correspondiente al trimestre 9, 8 de la carrera de Derecho, correspondiente a la materia u unidad curricular Prácticas Civiles 1, perteneciente al currículum, como les dije, de la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el IEXI. Primeramente, pues, para la persona que se está conectando en este momento, vamos a que sepa mi nombre, aunque ya a varios de los participantes, pues he sido profesor de otras materias. Bueno, ahí tenemos en la lámina mi nombre, mi experiencia universitaria, pero mi experiencia como abogado está desde el año 1993, precisamente ya hace 30 años, en la cual me inicié en el mundo profesional con especializaciones y maestrías en universidades reconocidas, tanto de aquí de la República Bolivariana de Venezuela y la Universidad Libre de Colombia. Ahí está el correo, teléfonos, que más que todo sea para mera información y capacitación y no para estar mandando las actividades, porque las actividades deben ser enviadas en la plataforma. Bueno, muy buenos días aquí al participante que se está conectando, el amigo Edward Araujo. Buenos días, profesora. Bueno, en la cual pues le damos la bienvenida. Aquí tenemos en la planificación ya las actividades y las fechas de presentación. En esta materia prácticamente pues, como su nombre lo indica, vamos a hacer es prácticas. Vamos ya a empezar a materializar en un documento lo que ya hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo, tanto desde el punto de vista de la redacción documental como de los escritos que se presentan ante los tribunales de justicia, sobre todo a nivel de la jurisdicción civil, que es la materia en la cual me corresponde. Tenemos ya para esta semana que se inicia la primera actividad evaluativa, pues corresponde la redacción de los primeros documentos. Por ahí me llegó un WhatsApp en que el tipo de bien a redactar, bueno, no, los bienes pues son tanto bien mueble como bien inmueble, y el contrato de arrendamiento, que por lo general es un bien inmueble. En los arrendamientos, los muebles pues en realidad se alquila muy poco, o si se alquilan bienes inmuebles, pero el mueblaje se ha incorporado, pero mayormente lo que se alquilan son bienes inmuebles. Entonces, aquí más que todo va a ser de redacción. Lo que van a enviar es el documento con las características que debe contener cada uno de esos documentos, porque estos son documentos que se hacen es basado en la ley. Por eso, ustedes en sus materias anteriores, tanto de derecho sustantivo como de derecho adjetivo, pues ven cómo se dicen las herramientas para cuando vamos a la práctica aplicar esas herramientas, las normas, las instituciones, los requisitos en la realidad que es el documento que uno hace, porque cuando estamos ejerciendo como abogados y cuando trabajamos con las personas que son nuestros clientes, ellos vienen a que se les haga una actividad judicial o jurídica, bien sea un documento o bien sea la solución de un conflicto. Entonces, ese documento pues es de acuerdo a la situación jurídica que ellos se le están presentando. Por lo menos, mayormente se presenta mucho un traspaso de vehículos. Bueno, pues el documento que vamos a hacer es el documento de una venta de carro, pues ¿qué necesitamos? ¿Quiénes van a ser comprador y vendedor? El precio y la identificación del bien que se va a vender. Porque eso es lo que tiene que tener el documento para llevarlo ante la oficina pública respectiva, en este caso, como las dependientes del SAREM, y de esa manera, pues, hacer
efectivo que ese documento se convierta en el título de propiedad para esa persona que lo adquiere. Y así sucesivamente, son las figuras que vamos a manejar de acuerdo a la planificación y de acuerdo a la malla curricular establecida. Luego tenemos en la segunda los otros documentos que se van a completar, por lo menos lo que es el mandato, lo que es la sociedad, la constitución de hipoteca que se produce bastante en el ejercicio profesional, y entramos luego en la segunda parte con la redacción documental, pero a nivel ya del órgano jurisdiccional, a nivel de los tribunales. Cómo es que por lo menos se hace una demanda, se hace una contestación, el escrito de pruebas, informes, y por ahí un modelo que van a tener ustedes, cómo es que se hace un recurso de casación. Recurso de casación, que eso se hace mayormente después que uno tenga 5 años de graduado para poder uno ejercer ante el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, entonces ya ahí tiene el participante que está conectado las fechas, ya sus fechas igualmente las tienen en la plataforma. Por favor, y en esto sí tratemos de ser lo más responsables, los más puntuales, para que a final de trimestre no se presenten inconvenientes, que me hizo falta una materia, que me hizo falta una nota, que me hizo falta esto. Para eso se les da con tiempo las fechas para presentarlo y tener, como se dice, todas sus actividades hechas al día, porque eso es lo importante para que las cosas nos salgan bien en nuestro trabajo profesional como abogados. Bien. Bueno, es positivo. Ajá. Entonces, esa es la primera partecita que me gusta que se aclare, que sepan quién es la persona que les va a dar la materia. Aunque ya para algunos, pues, ya me conocen, pero de todas maneras, pues vamos a entrar a lo que es la práctica profesional. Me quiere abrir Ok, bueno, aquí, más que todo, vamos a ver en el contenido del tema qué es lo que se quiere que ustedes aprendan, porque en realidad lo que me van a presentar ustedes es un documento de lo que se les va a pedir. Pero para que ese documento sea hecho de acuerdo a cómo debe hacer un abogado, es importante que conozcamos ciertas herramientas con el fin en que ese documento pues cumpla la legalidad. Ya por lo menos aquí van a tener ustedes los primeros modelos de documentos para cuando les toque ya como abogados hacer documento, se acuerdan, ay, recuerdo cuando vi prácticas civiles que me mandaron el documento de venta. Bueno, por ahí se comienza a estar haciendo las cosas, claro, siempre y cuando hay que seguir la ley, porque a veces hay modelitos, uno que revisarlos cuidadosamente, porque el modelo puede tener, como se dice, algunas fallas, y uno que es el profesional, pues tiene que conocer bien esa parte. Bueno, dentro del material que se les envió a ustedes y por el cual se van a seguir para guiarse el documento, tenemos que mayormente nuestro ejercicio profesional, por lo menos cuando actuamos de manera libre, nos basamos en dos principales actividades. Por un lado está la redacción documental. La redacción documental es aquella actividad que uno realiza, sobre todo cuando las personas realizan negocios, más que todo desde el punto de vista de contratos. Cuando la gente hace negocios, que si compro, que si vendo, que si hipoteco, que si presto dinero, por lo menos aclarando situación de linderos, aclarando situación que si arriendo, cuando me da por lo menos el caso que nos dan a nosotros los abogados cuando actuamos en juicio, cuando se constituyen empresas, sociedades mercantiles, sociedades civiles. Es decir, esa actividad de la parte de la actividad económica
Pues todo ese tipo de negocios, pues se necesita demostrarlo en un documento. Y ese documento, pues es lo que hacemos nosotros los abogados. Eso es el punto de vista de la redacción documental. Pero también actuamos lo que es la actuación jurisdiccional, la actuación ante los tribunales de justicia. Entonces ahí también tenemos que hacer documentos en la cual pues ellos tienen que seguir las normas que establece la ley adjetiva, en este caso el Código de Procedimiento Civil, que también lo van ustedes a aprender a hacer en esta materia. Entonces, esa actividad tanto de redacción como de escritos ante los tribunales, pues la propia ley nos establece quiénes son los indicados para ello. Y tanto la ley de abogados como la ley de registros y notarías tenemos normas donde nos especifican que la asistencia ante tribunales y la redacción de ese tipo de documentos tiene que ser realizado y revisado por abogados. Por lo menos eso es un aspecto muy importante que tenemos nosotros, porque desde el punto de vista legal y constitucional somos los facultados para hacer este tipo de documentos y que nuestra firma es la firma autorizada para ellos. De repente, para el participante o el participante del curso podrá decir, pero bueno, yo el gestor hace documentos, eso sí. Le dije yo, mire, un documento lo puede hacer cualquiera, pero seguir la técnica y seguir la normativa, eso es lo que hacemos nosotros. ¿Ve? Y ese es el cuidado que hay que tener, porque más que todo, en estos momentos en donde la gente se rebusca donde sea, pues a veces dentro del ejercicio profesional también ha pasado eso. Esa actividad que muchas veces hacen gestores de transcribir, repetir documentos y muchas veces pues también nosotros mismos nos convertimos en cómplices, pues dejemos de convertirnos en cómplices y asumamos nosotros las redacciones como es. Y enseñar también a los ciudadanos que cuando van a hacer una actividad ante un órgano de la administración pública donde tiene que presentar un documento, pues el profesional indicado es el abogado para que le haga lo que realmente la persona quiere y necesita que se le haga. Entonces, esa es una manera de ir enseñando al ciudadano a que deje de utilizar servicios de personas que no están legalmente competentes y capacitadas por la ley para la redacción de documentos, porque lo legalmente quienes tenemos legalidad y tenemos capacidad para redactar y para avisar somos los abogados. Eso lo establece la ley de abogados, la ley de registro y notaría y hasta los mismos principios de la Constitución. Entonces, eso de dejar que sean otras personas que hagan los documentos y que solamente uno lo que le regala es la firma, o bueno, en algunos casos no tanto que se regala, sino venderle la firma, eso uno estaría contribuyendo también a el desmejoramiento de nuestra profesión de abogado. Y nuestra profesión de abogado es una profesión muy digna, muy sagrada, que nos ha costado, porque así como el participante aquí tiene que pagar, yo cuando me gradué en la Universidad Católica también me tocó pagar la carrera, entonces uno tiene que verdaderamente dignificar su profesión haciendo uno lo que legalmente nos corresponde. Esa pequeña introducción. Pues bien, dentro de lo que establece el programa y dentro de lo que más se da en el campo profesional, el ejercicio del derecho, sobre todo en esto, la parte de la redacción documental, pues tenemos que en la primera actividad pues se van a realizar lo que es el documento de compraventa y de arrendamiento. De compraventa, mueble e inmueble. Se van a pedir los dos. Y del arrendamiento solamente el bien inmueble, que es lo que mayormente se pide. Luego, en la segunda evaluación, viene lo que es el mandato, el contrato de sociedad civil, la garantía y la constitución de hipoteca. Si lo alcanzamos, lo damos hoy, si no, lo complementamos en la segunda clase sinfónica. Bueno, ahora, en cuanto a la redacción documental, generalmente hay unos requisitos que son sine qua non, es decir, se aplican para todos los documentos.
y una de ellas es la identificación de las partes. En eso nosotros tenemos que tener sumo cuidado de que las partes tienen que ser identificadas completamente. Y para ello la recomendación es que la parte nos entregue una fotocopia de la cédula de identidad, porque tenemos que recordar, y nos vamos aquí al derecho civil, de que las personas que van a actuar en los documentos tienen que ser primero mayores de edad, tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ahí tenemos que dar cuenta, por eso la cédula nos va a decir, ah, no, sí, esta persona sí puede comprar, esta persona sí puede vender, esta persona sí puede alquilar, esta persona sí legalmente es consciente para hacer eso. Entonces, primero, que era para los que a lo mejor, si alguno de ustedes en derecho civil, uno, que es que se ve el tema de la capacidad o el tema de la persona, sea la persona natural o sea la persona jurídica, tienen que tener capacidad y representación. En el caso de la persona natural, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. En el caso de la persona jurídica, que los estatutos indiquen de la compañía que es la persona indicada para representar a la misma en la redacción documental. Entonces, tiene que tener la capacidad. Nombre y apellido, como lo indica ahí el material, el estado civil, el domicilio, eso es importante, sobre todo a los efectos de hacer que el contrato o el documento se cumpla, a los efectos en la cual, ante cualquier incumplimiento, ante qué órgano jurisdiccional se acude, y sobre todo, ante qué lugar se interpongan esas acciones judiciales. Tenemos también la descripción de lo que se va a hacer, si es una venta, si voy a vender una casa, identificar la casa como es, completa, de acuerdo con sus linderos, con sus medidas. Para eso se recomienda muchas veces que se traigan levantamientos topográficos en caso de terrenos o planos en caso de que sea una casa. Es decir, los límites, ¿no? Sí, bueno, un límite. Es decir, en los levantamientos aparece todo eso. Aparece todo eso. Igualito, por lo menos, en una descripción, bueno, si se va a vender por indicar los ambientes, todo eso se tiene que indicar en la casa. ¿Cómo fue adquirido ese bien? En el caso de una venta de inmueble. Igualmente, en el caso de una venta de inmueble, ¿cómo se adquirió ese bien? Eso se tiene que indicar, porque él tiene que tener su legalidad, prácticamente tiene que tener su tradición hecha. ¿Sí? Entonces, eso es lo que mayormente se pide. Esos son esos requisitos legales y que van a formar parte al fondo del documento. Ahora tenemos la forma. ¿Cómo es que debe hacerse esa redacción? Generalmente ella se hace en papel común. Por eso yo le estoy mostrando es el material de apoyo en papel común, porque en papel común es que se hacen los documentos. Hasta 1999, los documentos que iban a las notarías y a los registros se hacían en papel sellado. Con la reforma constitucional de 1999 y dado el sistema de gratuidad de todas estas instituciones en cuanto a los documentos, se permitió el documento hacerlo en papel común. El papel común es hoja tamaño oficio. Hoja tamaño oficio. Y ese papel tiene que tener unas medidas para hacer el documento. Ahí en el material, como se lo indico, están las medidas. Generalmente, esas medidas, pues, tienen que tener margen en la parte superior, margen en la parte inferior, lado derecho, una medida, lado izquierdo, otra medida. Exigen tanto en los registros como en las notarías cuando usted va a presentar el documento. El intervalo de línea es de 24 puntos. Cuando uno lo acomoda en la computadora, es de 24 puntos y ahí da el espacio que debe tener. Por el lado del frente debe tener 30 líneas. Por el lado de atrás debe tener 34 líneas. Eso es lo que se exige tanto para la redacción documental en registros y notarías. Entonces, cuando me vayan a presentar el documento, eso voy a ser muy exigente en la medida.
porque si usted va a un registro, a una notaría, y no lleva el documento cumpliendo las medidas, lo más seguro es que se lo devuelvan y lo tenga de nuevo que acomodar, porque las oficinas del SAREN son muy exigentes en eso. Muy distinto sucede en los tribunales. En los tribunales sí se redactan los documentos en forma normal, con márgenes como de 2.5 y eso, pero para los que van al SAREN, mayormente se hacen de esta manera. Bien. Hasta aquí hay alguna pregunta por parte del participante, porque esto sí es el trabajo de ustedes. Se descargó el teléfono, brother. Se cargó el cargador así grande. Ese, préstelo. Ajá. Si hay alguna pregunta con respecto al nombre, generalmente el nombre va completo. ¿Ve? Cuando se le pregunta al participante, perdón, a las partes va completo el nombre, su cédula, su domicilio, se le puede colocar también su estado civil, su estado civil va, la profesión es opcional, pero como requisitos básicos, nombres completos, cédula, identidad, domicilio, estado civil. ¿Y por qué el estado civil? Porque de acuerdo al tipo de negocio que se hace, por lo menos en los contratos que tengan que ver con derechos reales, como son las ventas, como lo son las constituciones de hipotecas, mayormente hay que tener muy en cuenta el estado civil por el estado que tenga para ese momento el vendedor. Acuérdense que cuando se ve el tema del matrimonio y la comunidad de gananciales, pues hay una autorización que tiene que dar el otro cónyuge cuando uno de ellos realiza la venta. Entonces, por eso el estado civil es importantísimo a los efectos de la legalidad de esa venta. Bien, entramos ahora con el contrato de compraventa. Bueno, generalmente la compraventa, como lo dice la norma y lo que se aprendió en derecho civil, contratos y garantías, más que todo en contratos, tiene por finalidad la transmisión de propiedad. Y al ser la transmisión de propiedad, pues generalmente lo que se hace en la venta es hacer la entrega de un bien a otra persona mediante el documento. El otro paga un precio, ese precio naturalmente tiene que estar representado a través de un instrumento cambiario y la entrega del documento con las correspondientes llaves, que es la forma formal, valga la redundancia, como lo dice el Código Civil. Por eso es muy importante que dentro de la venta, pues estén estos dos elementos, porque cuando se redacta la venta, pues sencillamente al transmitir la propiedad y al pagar el precio, pues se manifiesta el consentimiento y de esa forma el contrato se lleva a cabo. En los actuales momentos, el SAER exige a las personas que compran la presentación de un instrumento cambiario. Mayormente es un cheque por el cual se hace constar el pago de ese precio. Bien, miremos ahora el borrador que en este momento traigo a continuación. Partiendo de los requisitos generales, pues tenemos que las partes hay que identificarlas completas. Entonces tenemos nombre del vendedor y nombre del comprador. Una recomendación en cuanto a la cédula, el SAREB exige que ese documento tiene que ser un documento vigente, porque en el momento en el cual va a manifestar su consentimiento a través de la firma del respectivo documento, la cédula, cuando se otorga, tiene que estar vigente. Igualmente para cualquier otro documento que lleve este trámite. De lo que vamos a ver aquí, las ventas y también los poderes. En los poderes también, igualmente, la cédula tiene que estar vigente. En caso de que sea un extranjero y no haya realizado todavía trámites de documentación venezolana, presenta el pasaporte, igualmente el pasaporte tiene que ser vigente. Nombre del comprador, nombre del vendedor, el acto que se va a realizar cuando se dice doy en venta pura y simple,
perfecta, irrevocable. Ahí tenemos el contrato, el negocio que en ese momento se va a realizar, se está realizando. A fulano está igualito lo identifica. Igualito lo identifica. ¿Ve? Igualito lo identifica. Ahí tenemos los datos principales, la nacionalidad, la capacidad que se representa con la mayoría de edad, el estado civil, la cédula, el domicilio. Esos son los datos fundamentales que debe tener tanto la identificación del uno como la identificación del otro. Si opcionalmente se puede colocar la profesión, ok, pero mayormente debe tener estos requisitos. El negocio, el bien, precisamente el objeto de la negociación, y identificarlo la negociación. Esa identificación tiene que ser ambientes, superficie, linderos. La ley de registro y notariado exige cuando las ventas la colocación del número catastral de el bien, el número catastral, los linderos, la adquisición, cuando dice la adquisición del bien. Eso es importante porque ahí precisamente el vendedor cumple con uno de los elementos fundamentales de la venta, como lo es la tradición. Cuando hacemos todo eso, la identificación, cómo se adquirió el bien, los linderos, la superficie, bueno, entonces ahí tenemos ese elemento de la tradición que se manifiesta en este requisito. El precio, naturalmente, que le corresponde al comprador. Ahora bien, por los actuales momentos y dadas normativas de carácter administrativo producidas por el gobierno nacional, se está permitiendo colocar el precio en divisas. Si se coloca el precio en divisas para el momento en que se efectuó la firma, hay que hacer su equivalencia a bolívares, porque todavía por norma constitucional la moneda es el bolívar. Se está permitiendo la otra divisa, sobre todo el dólar, para que la economía se dinamice. Pero si se va a presentar un documento donde en la realidad sabemos que el pago se hizo en dólares, vamos a la legalidad todavía el bolívar tiene que aparecer, porque el bolívar no ha sido derogado legalmente, aunque de hecho no veamos bolívares por ningún lado. Pero entonces, cuando coloquemos el precio en dólares, tenemos que hacerle su equivalente en bolívares para el momento de la firma. Pero todo va a depender a cómo esté ese día la tasa en el mercado. Y el instrumento cambiario, que por lo general es un cheque, por el cual va a costar ese precio. Ese pago en bolívares, porque el cheque sí se va a tener que hacer en bolívares. Porque el cheque no aparece ningún cheque todavía en dólares hasta que declaren esta moneda ya como legal y oficial en Venezuela. Luego tenemos, una vez que el comprador se indica el pago del precio, la aceptación por parte del comprador de la venta que él está realizando con el pago del precio. Si el vendedor está casado, en este caso porque el vendedor está soltero, pero si está casado, entonces tiene que venir el cónyuge del vendedor a dar el consentimiento para que el vendedor pueda realizar esa venta. En caso de que el cónyuge, el vendedor, sea casado. Solamente por el vendedor. El comprador nos exige si es soltero o si es casado, pero en el caso del vendedor, porque si el vendedor es soltero, no hay problema. Pero si está casado, tienen que aceptar el comprador. Bueno, entonces ya vamos en una venta de bien inmueble. Como vemos en el bien inmueble, lo importante es identificar el bien, su adquisición y la identificación de las partes. En eso de la adquisición hay que ser muy exigente con la parte cuando hacemos ese documento, porque eso es lo que le va a dar la legalidad y la revisión sea
aceptada por el registro, porque precisamente cuando usted hace la transmisión, está demostrando que el bien es del vendedor. ¿Y cómo prueba el bien del vendedor? Bueno, cuando el registro revisa que esa persona adquirió ese bien años atrás. Ahí es como la muestra. Por eso es que nosotros, cuando vamos a redactar un documento de compra-venta de un bien inmueble, además de, bueno, de levantamiento topográfico, además de la descripción del bien, es cómo adquirió esa persona el bien. Esto tiene que dar la información sobre ello y esto lo vamos a tener con una copia del documento propio. Ahí es donde se obtiene la adquisición del bien. Bueno, nos vamos ahora al bien mueble. Bueno, mayormente con los bienes muebles, pues el bien que tienen publicidad notarial, pues son las naves y aeronaves y los vehículos. Esos son los que mayormente van por las notarías. Porque bienes de objetos, por lo menos una computadora, un televisor, eso pues se hace a través de documentos privados. En este caso, pues es un documento privado. Pero a nivel de los que tienen publicidad, por lo menos las naves, las aeronaves y los vehículos, sí se necesita la publicidad notarial. Entonces, igualito, así como sucede con el inmueble, pues con el inmueble sucede lo mismo. Hay que identificar el vendedor igualito, como se identifica en el otro bien. Nombre, apellido, cédula de identidad, estado civil, domicilio. Si es necesario meterle la profesión, si no, no es de prioridad. El acto, la venta pura y simple, la identificación del comprador y la identificación del bien. En este caso, el modelo que estoy colocando ahí es un vehículo. Ahí está, identificarlo. ¿Dónde consta ese documento? Pues en el certificado de vehículo. Ahí consta toda la identificación y toda esa identificación tenemos que allí colocar. Hay que indicar su adquisición, cuando fue adquirido, ¿sí? A través de un documento notariado o a través de ya el nuevo título de certificado de vehículo que tiene el precio igualito, sucede con inmuebles, si se coloca el precio en dólares, hace su equivalencia en bolívares, tanto en letra como en número. El pago por medio del cheque y las cantidades del banco proviene cierto. Aquí en este caso, sí aparece el vendedor casado. Entonces, si está casado, tiene que, su cónyuge, hay que identificarla igualito, venezolano, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad, de estado civil casado, en condición de cónyuge, fulano de tal, da el consentimiento para la realización de esa venta y luego también pues la aceptación por parte del comprador. En realidad con los bienes muebles pues los documentos son un poco más rápidos, más sencillos, se dan mucho porque por ahora pues un bien mueble es más fácil de adquirirlo que el bien inmueble. Pero de todas maneras, pues también con el bien inmueble hay que hacer la misma operación, la revisión por parte del registro, la legalidad del bien, que ese bien eh, sea un bien permitido por el mercado, que se pueda llevar a cabo la operación de compra-venta y así sucesivamente. Bueno, este tipo de documentos, venta y arrendamiento, son documentos donde se transmite propiedad. Y por transmite propiedad, pues forma parte de los llamados derechos reales, en la cual, pues, su publicidad es la que le da prácticamente la titularidad de la propiedad. Y aquí nosotros, pues, de verdad, jugamos un papel muy importante porque somos los que le vamos a dar esa seguridad jurídica a las personas. Bien, entramos con otro documento que también va para la primera evaluación, como lo es el arrendamiento. Y acá el arrendamiento sí ha tenido prácticamente más cambios, no desde el punto de vista de la redacción, porque la redacción sigue siendo la misma, pero sí en cuanto a la formalidad, porque durante mucho tiempo, pues, los arrendamientos se notariaban. Y sí, daban cierta, ¿cómo se dice? Daba cierto trabajito.
Pero a raíz, sobre todo a nivel de las viviendas, con la reforma que tuvo la ley de arrendamiento, en la cual hay ahora una ley especial, que es la ley de arrendamiento de vivienda, pues el contrato de arrendamiento se llevó mucho, fue a realizarlo por eh, manera de documento privado. Y en cuanto al documento privado, puede tener la obligatoriedad o no de redactarlo con abogado. Sin embargo, la gente, pues, afortunadamente confía en nosotros y así sea documento privado, pues se permite que el arrendamiento sea redactado igualmente por abogado. Ya aquí tenemos que es un contrato a título personal y donde las dos partes actúan con condiciones. Es decir, en el contrato de arrendamiento las cláusulas son las condiciones por las cuales se va a llevar a cabo y dentro de esas condiciones pues están los elementos del arrendamiento cuando uno lo estudia el derecho civil. ¿Qué es lo que mayormente se tiene que dar de condiciones? Por un lado, ¿qué es lo que se va a arrendar? El tiempo del arrendamiento. El canon, que ahí sí puede ser establecido en bolívares o en divisa, al momento en el cual se lleva a cabo la negociación. Las condiciones de la entrega y sobre todo las garantías. Eso es lo que más que todo tiene el contrato de arrendamiento. Entonces, por ser un contrato personal, pues las partes precisamente llevan a cabo el contrato de arrendamiento y ahí se indica qué es lo que en realidad pues se establece. Ahí tenemos, bueno, es el bien que se va a arrendar, el tiempo del arriendo, el precio por el cual se alquila el canon, este, las características de que es personal, por lo tanto, se limita la facultad de su arrendamiento, la cesión del arrendamiento, las obligaciones y deberes tanto el arrendador como el arrendatario, el pago de los servicios, si se da la garantía, el pago del depósito y las normas supletorias que mayormente son las que se establecen en el Código Civil y la Ley de Arrendamiento para inmuebles de uso residencial. También igualmente sucede para los inmuebles de uso comercial, pero aquí pues es más que todo un contrato más de intuite persona donde no es obligatorio la publicidad. Si lo quiere notariar más que todo el comercial, porque para el intervivienda tiene que tener la autorización de SUNAVI para que ese contrato pueda ser notariado. Por eso es que prácticamente este contrato se está llevando a cabo de manera privada. El de la vivienda, el de las comercio, si algunos se llevan a cabo por notaría. Es más, hay muchos que ni se notarían siquiera, si quieren. Así lo dicen las personas que trabajan en las notarías, y que desde que surgió esta ley desde el año 2011, pues prácticamente los alquileres de viviendas quedaron casi que inexistentes. Bueno, tenemos naturalmente otro documento que para nosotros tiene también bastante trabajo profesional, como lo es el mandato, el llamado poder. Este mandato también se necesita de publicidad, esto sí no se hace en forma privada, de publicidad y de acuerdo con lo establecido en la ley de registro y notarías, pues ante la notaría es que se hace el mandato. Está lo que es el poder que nos dan a nosotros los abogados, que es más que todo un contrato de representación para actuar en juicio. Y aquí solamente le otorga es una parte. Aquí en el mandato no son dos personas que hacen el negocio, no, es una sola en la cual le indica a otra persona que va a actuar en su nombre de representación y se indican cada uno de las facultades. En el caso de nosotros los abogados, y es el modelo que está aquí representado, pues el poder es al abogado y ahí se indica cuáles son las facultades que va a actuar de acuerdo a lo que establece las leyes procesales para el juicio respectivo. Pero aparte del poder judicial tenemos lo que es el poder de administración y disposición que ahorita se utiliza muchísimo, sobre todo producto de la excesiva migración que ocurrió aquí, que está ocurriendo aquí en Venezuela, en la cual se necesita dejar a terceras personas la administración y disposición de los bienes que quedan aquí en Venezuela. Entonces, este es un poder que ahorita se está trabajando bastante con él a nivel de negocios y a nivel del cuidado
de los bienes dejados por las personas que deciden emigrar a otro país. Tenemos también el contrato de sociedad, que ya es un contrato plural. Aquí sí, precisamente, los socios, llámese 1, 2, 3, tanto la sociedad civil como la sociedad mercantil, persiguen es un fin de lucro, sobre todo en la sociedad mercantil, que persigue un fin de comercio. Entonces los socios, pues sí, igualitos se identifican, nombre, apellidos completos, los que van a ser socios pueden ser a partir de 2 en adelante. El contrato de sociedad sí tiene que ser a partir de 2 en adelante, donde precisamente van a constituir una empresa, y esa empresa pues va a tener un objeto, una realización de actividades, una duración y una serie de facultades y de atribuciones y deberes que tienen que cumplir los socios. Igualmente tienen que indicar los aportes